El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. A veces no se alcanza a entender claramente a qué se refiere morir a uno mismo. Como si tuviéramos que negar nuestra existencia, negar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, deseos. No debo de sentir esto, no debo sentir lo otro. No es esa la manera de negarse. Platicaba yo con una joven que está pasando por un momento de prueba y que me decía: padre, es que yo le pedí a Dios que me quite este sentimiento y por más que le pido no me lo quita, y esto me hace que yo pues me desespere. Entonces yo le dije: es que el no sentir es como decir: quítame lo que ser humano. O sea, no nos puede quitar eso, porque eso es lo que somos. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Entonces a veces creemos que la manera correcta es decir: quítame esto, quítame lo otro. Y no funciona así. Lo que deberíamos de hacer es precisamente morir a que yo tengo la libertad para hacer eso, pero muero, o sea, me niego y digo: no lo voy a hacer, o no lo voy a dejar que esa acción me gobierne. Ahí estoy muriendo a mí mismo. Y ese morir a uno mismo muchas veces es cargar precisamente con algo que pues para nosotros es más fácil y más práctico, que me quite este sentimiento, que me quite este vicio, que me quite esta enfermedad, que me quite este dolor, que me quite esta relación tóxica, que me quite. Algunas veces, por razones que solamente Dios conoce, actúa de una manera que sí, aparentemente nos aparta, pero otras veces no. Y es ahí en donde nos damos cuenta que eso significa morir. O sea, creo que todos hemos tenido situaciones dolorosas, situaciones en las que quisiéramos no pasar, que pueden ser como consecuencia de nuestros pecados, o puede ser consecuencia de situaciones que están fuera de nuestro control y que nos dañan, nos lastiman mucho. Y esa angustia, ese dolor, esa preocupación, pues nos va a acompañar por mucho tiempo. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a lo que sentimos, que hoy en nuestra cultura es lo preponderante, lo que sientes tiene prioridad y tiene supremacía aún en contra de la verdad, aún en contra de lo que es, ¿sí? Y esto, pues, tristemente, pues cada vez se proclama más y se fortalece más el hecho de no morir a lo que quiero, sino vivir por lo que quiero. No todo lo que queremos es malo, obviamente, pero sí todo lo que queremos tiene que pasar por el proceso de estar dispuestos a renunciar a eso que quiero
para poder alimentarme de lo que Dios me da. ¿Qué sucede cuando no es así? Bueno, pues desgraciadamente vamos a caer en esa lucha espiritual que no tiene fin. Es como estar golpeando nuestro cuerpo, o como se hacía antiguamente, no se martirizaba, se flagelaba el cuerpo, porque se creía que el cuerpo era el culpable de que tuvieras apetitos, de que tuvieras deseos. Entonces se agarraban los látigos o los cilicios y se torturaba al cuerpo para decir: domínate, tienes que dominar a la bestia. Pero pues no era la manera correcta. Fue un tiempo en donde ese tipo de mística se usó mucho, pero ahora entendemos que es más fuerte, es más intenso o más poderoso el hecho de decir: puedo, pero no lo voy a hacer. Quiero, pero no lo voy a hacer. Me apetece, me llama, me atrae, pero no lo voy a hacer. Y eso es morir. Eso es morir. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos hacer es hacer lo que Dios nos pide. Y muchas veces platicaba yo con esta persona por una emoción que siente, y yo le decía: mira, recuerda por ejemplo a nuestra Madre Santísima. Ella tuvo que cargar la cruz de ver a su hijo sufrir. Como madre no quiere, pero lo entrega. O sea, hay cosas que no vamos a cambiar nosotros y se lo entregamos. Y cuando se lo entregamos, tampoco significa: ya se lo entregué y ya no me va a doler. No, te va a seguir doliendo. Pero quiere decir que al entregarlo, estoy diciendo que esto que me está generando este dolor no va a gobernarme, sino lo que Dios me está pidiendo. Entregar un dolor no significa que el dolor desaparece o el problema desaparece. Estamos diciendo: está el dolor, pero quien me va a gobernar es la voluntad de Dios, no mi dolor. Y por eso es morir poco a poco, constantemente, a muchas cosas. Los que han hecho dieta pueden entenderlo muy bien, ¿no? Cuando estás a dieta y te dicen: no puedes comer eso, no puedes comer aquello, no puedes comer lo otro. Y pues tienes ahí el plato, más las mamás, ¿no? Que a veces pues tienen que preparar la comida para los hijos. Y pues ellas no pueden, se les antoja, pero no pueden o no deben comerlo por su problema de salud. Entonces mueren a sí mismas, decir: quiero, pero digo no. Por eso entendemos a lo que el Señor nos invita en este texto: a morir, como el grano de trigo que al caer muere. O sea, deja de ser eso para pasar a ser otra cosa. Se abre el grano para dar paso al tallo, luego a la flor, luego al fruto. Es lo que el Señor nos invita. Morir a nosotros es precisamente cambiar lo que somos, personas que a lo mejor vivimos solamente para nosotros o pensando en lo que creemos que es mejor, y cambiamos ahora a hacer esa semilla abierta que muere a sí misma para empezar a hacer lo que Dios nos pide. Esto pues es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, y es un continuo crecimiento con caídas, con deficiencias y con errores, pero levantarnos para seguir, levantarnos para continuar. Dice: si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. ¿Y qué es esa infecundidad? Pues la incapacidad de poder vivir de Dios, de la gracia, de sus dones. Y todavía seguimos viviendo de lo sensitivo, de lo que queremos. Entonces hay personas que han aprendido a vivir precisamente de esa manera. Algunos los llamamos santos o mártires, pero hay muchas personas que pues han pasado en el anonimato de la vida, de la sociedad, pero en su interior han aprendido precisamente a morir, ¿sí? Y empezar a dar frutos, o sea, ser fecundo. Y esa fecundidad se traduce en la paciencia, en el amor, en la tolerancia, en el servicio, en la humildad y en tantos aspectos
que quisiéramos. ¿Cuántos no queremos ser mejores? ¿Cuántos? Y creemos que es un esfuerzo nuestro y que esto y que sí, es una lucha. Pero si no está muriendo la semilla, si no está muriendo el yo, pues esos frutos no son más que destellos así como que de momento, pero se seca luego, porque no hay la fuerza, no hay la constancia, no hay el impulso de la gracia del Espíritu en nosotros, porque no hemos aprendido a morir, no hemos aprendido a renunciar. Y si somos capaces de hacerlo, dice, pero si muere, producirá mucho fruto. Y es cuando vemos, dices, oye, ¿de dónde le viene a esta persona? Pues esa alegría, esa paz. Y a veces creemos que es el entorno, la familia, la sociedad, y que está rodeado de cosas. No, no es precisamente o fundamentalmente eso, sino que el fruto viene de ese crecimiento, de ese morir a sí mismo y de ese crecimiento espiritual, para poder dar aquello que se te pide, aquello que las circunstancias que estás viviendo, ya sea que sean tiempos de guerra o de violencia como nuestros hermanos en Venezuela, que seguimos pidiendo por ellos, o en tiempos de gran confusión como todo la zona occidente del mundo, con este movimiento woke que está pues aterrorizando y está imponiéndose de una manera brutal, o desde tu casa, ¿no? En tu familia, en tu matrimonio, con tus padres, de que a lo mejor pues no son nada creyentes o son anticatólicos, antidios, y ahí en esas circunstancias que no vamos nosotros a controlar, pero vamos a ir descubriendo precisamente ese fruto. A veces creemos que el fruto es cuando el Señor cambia la circunstancia. El fruto se tiene que dar en circunstancias adversas, para que precisamente puedas alimentarte y puedas alimentar a los demás de ese fruto. Tu amor, tu paciencia, todo lo que viene de ti, pero que sabemos que no es de nosotros, sino es el fruto del Espíritu Santo por habernos negado, por haber renunciado a nosotros para poderlo dar, para poder dar ese fruto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El que se ama a sí mismo, y esto lo hablamos también ayer, el que se ama a sí mismo. Y decía yo que hay diferentes tipos de vida. Hay una sola vida, pero dentro de esa vida hay diferentes aspectos. Por ejemplo, mi vida familiar, mi vida social, mi vida laboral, mi vida deportiva, mi vida de descanso. Y a veces todas este tipo de vidas, incluyendo la vida física, que es el comer y el descansar y todo esto, pues a veces pues hay un desorden en todo esto. Pero cuando mi vida espiritual es la que crece y se fortalece, cada una de las más aspectos de mi vida, mi familia, mi trabajo, mi descanso, mi diversión, estarán producidas por esta vida espiritual, por este fundamento espiritual que guiará todo lo que yo haga. Pero cuando no es así, pues a veces hay quienes tienen una vida laboral que sobrepasa su vida familiar, que sobrepasa hasta su propia salud, por trabajar y se enferman. O aquellos que tienen una vida sexual muy activa y no les importa nada y caen en la pornografía y en tantas cuestiones degeneradas que pues van a dañar todos los demás aspectos de su vida. Pero cuando uno tiene una vida espiritual, que es la que va a permitir que yo pueda gobernar en nombre de Dios y pueda entender qué es lo importante, qué es lo prioritario, porque al final de todo, todas estas formas en mi vida cotidiana tienen que alimentar mi vida espiritual. Pero si alguna de ellas mata mi vida espiritual, pues tengo que hacerla a un lado y morir. Pero si yo sigo pensando en mí mismo, y repito, aquí puede ser mi trabajo, puede ser mi cuerpo, puede ser mi apariencia, puede ser alguna persona que yo la tengo como mi ídolo, pues obviamente no estoy muriendo. Y dice, y me amo a mí mismo. Amarse a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece, o sea, el que rechaza esta forma de vida, se asegura para la vida eterna.
Dice, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, esté también mi servidor. Y el que me sirve será honrado por mi Padre. Entonces, mientras más muramos a nosotros, más cosecha tendremos. Y repito, algunas veces las cosas por las que queremos morir, quisiéramos que no estuvieran presentes, te van a acompañar a lo mejor toda tu vida, porque Satanás no va a descansar. Y si tú descansas, pues ya sabes en lo que vas a caer, ya sabes cómo te va a hacer perder todo lo que estás dando. Y pues esto se traduce en la capacidad de dar, en la capacidad de amar, en la capacidad de perdonar, de servir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? El que poco siembra cosecha poco, el que mucho siembra cosecha mucho. Si yo muero a mí, estoy sembrando mucho y voy a cosechar mucho. Pero yo quiero que Dios actúe sin el menor esfuerzo mío. Es que ya le pedí a Dios, es que ya le dije a Dios, pero ¿dónde está esa parte tuya que tiene que estar ahí presente? No está, y por eso no hay ese fruto. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Entonces, a veces no podemos darlo todo, pero podemos darlo y darlo con amor, con alegría. Como yo le decía a esta persona, entrega ese sentimiento, ese amor que sientes y que no está permitido, entrégaselo a Dios. Es que yo le pido que me lo quite. No, no te lo va a quitar. Al menos no cuando tú quieras ni porque tú quieras. Lo que tienes que hacer es entregárselo, para que ese amor no te gobierne ni te dañe, sino al contrario, te guíe y te transforme. Y por eso, al dar con alegría, y cuando digo alegría no es una sonrisa, es a veces con dolor, a veces con tristeza, pero la alegría no superficial, sino la alegría de que estamos buscando hacer lo que Dios nos pide, lo que sabemos que Dios es lo que nos está pidiendo. Entonces viene esa alegría y el Señor nos colmará, como dice Pablo, de toda clase de favores. Entonces, ¿cuál es la pieza clave? Aprender a morir un día a la vez. Y empieza con lo básico. Empieza con cosas pequeñas para que vayas creciendo. Porque a veces queremos abarcar mucho y nos desesperamos porque no hacemos nada, no logramos nada y tiramos la toalla. Es un proceso. Por eso, pidámosle a Dios que podamos ser esa semilla que muera y que dé el fruto, para que nuestros seres queridos puedan alimentarse de Dios, no de nosotros, de Dios a través de nosotros. Hagamos un momento de silencio.